hace diferente. Estamos en una fecha donde mucho se trata de resaltar el amor, por lo menos en la teoría, pero tratemos nosotros de hacerlo en la práctica, ¿no? Y quizá estamos en una fecha donde ya les había comentado un poquito, donde mucho también está el tema comercial. Conocemos al famosísimo, por supuesto, coca-colero Papá Noel, y criticado porque ya se ha convertido en un tema totalmente comercial. Bueno, ese es un lado, pero hay otro lado, señores, y es el que nosotros queremos resaltar en esta mañana. Profesor, hablemos un poquito de la Navidad y hablemos quizá del origen, quizá hablemos del porqué. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Y es muy interesante. A veces, lamentablemente, se trabaja o se trata de una manera muy, ¿cómo te podría decir? Mirándola con un solo ojo. En realidad hay que ser ecuánime, hay que ser equilibrado. Y no es nada tétrico, ni nada tenebroso, ni nada que conlleve tinieblas. Todo lo contrario. El cristianismo, heredero del pensamiento judío y a su vez del pensamiento hebreo y en realidad del pensamiento semita, ¿no? De la zona de Mesopotamia, el Medio Oriente, tuvo desde el origen mismo de lo que fue el surgimiento del concepto de lo que es el cristianismo, tuvo celebraciones. O sea, no es una mala palabra hablar de que el cristianismo practicó rituales, tuvo sus ritos, por ende una liturgia, y que además heredó, ¿no? de otras culturas también ciertas cosas. A ver, por ejemplo, si uno lee el Antiguo Testamento, va a encontrar que había celebraciones, ¿no? Sobre todo el Templo de Jerusalén, era el lugar por excelencia donde la gente acudía para celebrar. La fiesta de la Pascua en recuerdo a la salida de Egipto, la fiesta de Pentecostés o de las semanas, que tiene que ver con esto, 49, 50 días posterior a la Pascua, y que es la presentación también de los frutos de la tierra. Luego la fiesta de las trompetas, que inauguraba el año, Yom Teruah, digamos, iniciaba ya el año nuevo dentro del calendario judío, y lo sigue siendo así. En el mes de Tishrei, y luego celebraciones propias del pueblo. Cuando nace el cristianismo, los cristianos no son ajenos a eso, y en realidad, tomando también esa herencia judía, le añaden circunstancias particulares de lo que es la comunidad romana, la comunidad griega, las comunidades donde llegaba el cristianismo. Por eso, la Navidad, o mejor dicho, como se diría en latín, la Natividad, es una celebración que no surge a partir de un concilio ecuménico de los primeros 4 o 5 hasta el 8º siglo. No nace de la decisión de un obispo o un presbítero del siglo II, III o IV. No nace tampoco de los denominados padres de la Iglesia, que fueron los que sentaron la base teológica y doctrinal del cristianismo hasta la actualidad, porque si uno es católico o es protestante evangélico, aunque no lo sepa, su vida doctrinaria, su vida de fe, está marcada por la interpretación que esos padres de la Iglesia hicieron a raíz de la interpretación de la Escritura. En este sentido, hablando de el nacimiento de un Dios, ¿no? O sea, piensen el concepto, ¿no? Los que están escuchando en este sentido. Estamos hablando del nacimiento de un Dios. Y esto es muy fuerte en el sentido de que cuando uno lee, por ejemplo, ¿no? Un escrito posterior al nacimiento, pasión, muerte y resurrección para el cristianismo de Jesucristo, uno lee los escritos del apóstol San Pablo, y ahí encuentra en el capítulo 2 del libro de Filipenses, versículos 5 al 11, un himno. La iglesia cristiana primitiva cantaba himnos, salmodias, repetía mucho de los heredados del Antiguo Testamento, y le añadió himnos propios, típicos, que exaltaban la realidad histórica de Jesucristo. Por lo cual, de alguna manera,
es interesante tener en cuenta estos himnos porque retratan o son relatos de lo que creían los primeros cristianos. Si los primeros cristianos creyeron en el nacimiento de un Dios, bueno, toda la cristiandad lo creería. De ahí que utiliza el apóstol San Pablo un término muy interesante cuando habla de que Cristo no tuvo reparos en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, dice la Escritura, uno lo puede leer en distintas versiones, la NBI, la Biblia de Jerusalén, Nácar Columna, Reina Valera, revisión del 60 o posteriores, o la Biblia de las Américas, no importa, dice que se abajó, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cuando nosotros leemos en el versículo, cuando leemos todo el himno, encontramos toda la vida de Jesucristo, ¿no? Su eternidad, porque dice que no se consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por lo cual estamos hablando de la eternidad del Hijo, el logos del Evangelio de Juan capítulo 1. Luego se nos habla de que se anonadó, o sea, se rebajó a sí mismo tomando forma de siervo, la encarnación. Y luego, hasta el versículo 11, pasamos por la muerte y luego con la resurrección, donde dice que todo en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra debe declarar que Jesucristo es el Señor y es Dios. Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque si yo hago énfasis en que Jesucristo murió en la cruz y me resucitó, y no hago énfasis en su encarnación, estoy olvidando parte de la historia. ¿Por qué es importante recordar? Después hablaremos del tema de la fecha y todo. Pero ¿por qué es importante recordar que Dios en su eternidad pasa a formar parte del tiempo humano? El tiempo es una creación del ser humano. Todas las culturas necesitaron la construcción del tiempo, básicamente porque dependían del trabajo en la tierra. Y las estaciones del año determinaban entonces cuándo iniciar la siembra, cuándo cosechar y demás. Entonces, el hecho de que un Dios que es eterno, que es espíritu, se incorpore a la humanidad tomando forma humana, tampoco es nuevo del cristianismo, porque había ya desde el siglo IV sectas filosóficas griegas que consideraban la posibilidad de que los dioses en los cuales ellos creían pudieran encarnarse. Entonces, de alguna manera, el cristianismo, si yo voy a hilar fino, como se dice, y a tomar en cuenta qué puedo considerar para mis teorías o mis doctrinas, tengo que tener cuidado también con eso. Pues la gente le machaca a la Navidad un montón de cosas, sin embargo, ojo que en los inicios mismos del cristianismo, los cristianos tuvieron que decidir aceptar o no la encarnación de Jesucristo. Y si aceptaron la encarnación de Jesucristo, más allá de que había griegos que creían que sus propios dioses podían encarnarse, lo hicieron por fe y luego le dieron todo un contexto doctrinal. Ese contexto doctrinal por el cual cada persona depende no solo de lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, sino también de la interpretación que los primeros teólogos cristianos, como Tertuliano, Orígenes de Alejandría, Justino Mártir y otros tantísimos más, dieron una interpretación al Evangelio, al Nuevo Testamento. Entonces, ojo con esto, porque si yo estoy en el siglo XXI y quiero trasladarme al primer siglo, dejando de lado 20 siglos de teología y de estudio, y estoy haciendo mal, porque es como decir, quiero recibir mi diploma en 5º año o en 6º año de secundaria, y no cursé la primaria, no cursé la secundaria, solo fui el primer día de jardín. ¿Se entiende? Si yo no curso todo el completo jardín preescolar, primaria y secundaria y luego la universidad, no tengo mi título universitario. Si yo no hago un rastreo, un reconto y un estudio de la teología cristiana en 20 siglos, no puedo entender por qué creo lo que creo.
creo que más o menos como una introducción pasa por ahí la cosa. No es malo recordar, porque la palabra recordar justamente en latín quiere decir volver a tener en el corazón algo que me gusta, algo que anhelo, algo que quiero, o algo triste que también lo recuerdo justamente para no olvidar y para aprender de eso. Entonces, en primer lugar es esto. Pasa que lamentablemente, a veces dentro de lo que es la cosmovisión protestante evangélica, se toma en cuenta que todo lo que sea celebración, todo lo que sea recordar, viene del lado católico, y es un error. ¿Por qué es un error? Bien, porque los teólogos protestantes de hoy día, los que estudian en la universidad, universidades protestantes, como por ejemplo el seminario bautista que tenemos acá en Buenos Aires, como estuvo el ICEDET también ahí en el barrio de Flores. Si uno va a los institutos universitarios, las universidades en Estados Unidos, todos tienen que estudiar teología, y estos 20 siglos de teología, ¿qué es lo que pasó? Para poder entender celebraciones, recuerdos, festividades, y no verlos como algo malo. O sea, yo veo, digamos, una persona puede ver como malo aquello que no conoce. ¿Qué se le achaca siempre a los españoles que llegaron a América? No conocían, no entendieron, por eso terminaron con toda la cultura americana, o algunos quisieron hacerlo, lo que quieran decir, no importa, no es el tema, pero voy a esto. O sea, lo que yo desconozco me parece algo oscuro. Cuando yo conozco y dejo de lado, digamos, la ignorancia sobre el tema, o sea, ser ignorante no significa ser una mala persona. Cuando yo ignoro, bueno, ¿cuál es el desafío? Conocer, estudiar, para poder entender lo que no estoy entendiendo en la actualidad. Y quizás, si lo entiendo, entonces le veo y le tengo el sentido. La gente que en días de celebraciones, Pascua, Navidad o cualquier celebración religiosa, solo toma una botella para poder llenarla de alcohol, es porque no está entendiendo el sentido de la cosa. Por ejemplo, si hay un cumpleaños donde celebramos que una persona vivió un año más y empieza otro año, y yo solo me dedico a tomar, y bueno, no entendí el sentido de la celebración del cumpleaños, que es festejar la vida. Al contrario, con el alcohol me estoy destruyendo la vida. Entonces creo que pasa por ahí como primer punto de introducción. Muy bien, profesor, interesante. Bueno, hay que tomar siempre en cuenta esto de que, muy cierto lo que usted dice, no podemos saltar en la historia, ¿no? No. 2000 años. Sería como saltar nuestra vida. O sea, si vos decís, bueno, tengo 40, 50, 60 años. Mi vida fue hasta los 5, y después hay un vacío. ¿Y qué pasó con la experiencia, con lo que vos estudiaste, con lo que vos trabajaste, con tu familia? Estás dejando de lado parte de tu ser, de tu existencia. Así es. Es como, como salir del aire, ¿no? Como salir del aire. No podemos existir y ya. Claro. De la nada. Exacto. Y punto. Es muy importante, por eso remarco el concepto. Lean los que pueden en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, porque a través de los estudios teológicos se ha determinado que no sea ese himno escrito originalmente por el apóstol Pablo, sino que él lo toma de lo que ya los cristianos en el año 40, 50 estaban cantando en las celebraciones acerca de Cristo. Entonces yo digo, si aproximadamente hacia el año 33, 34 de la era nuestra, Jesucristo muere, y 10, 15 años después los cristianos cantaban esto, es porque le estaban dando importancia al hecho de que un Dios se encarne, lo cual era un milagro, porque es un milagro. El evangélico no venera o no realiza la hiperdulía a la Virgen María, es respetable, hay una teología que puede avalarlo y que puede no avalarlo también. Bueno, pero no puede negar que la concepción de Jesucristo se produce de forma milagrosa en el seno de María. Entonces, ahí de base hay un milagro donde todos los cristianos tienen que abrevar, donde todos los cristianos tienen al cual recurrir. Y es imposible no pensarlo. Negar las realidades o negar lo que uno cree es añadir mayor ignorancia, porque no le permito tampoco a la gente conocer este tema, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también con lo que uno ve, con lo que uno lee, con lo que uno escucha en las redes sociales, porque hay gente que sin asidero mete fichas que no van
porque mezcla muchas cuestiones que nada que ver en el momento que se realizan las apariciones en la historia. Cuando los cristianos en el año 100, 150, 200 después de Cristo pensaron en recordar el nacimiento de Jesús, así como recordaban la muerte de Jesús, bueno, no es nada descabellado, porque en realidad le da un cierre al ciclo de la vida. Nazco y luego muero, que es el ciclo que todos tenemos. Sí, entonces los cristianos justamente necesitaban encontrarle sentido a esa realidad que era la vida de Jesucristo, porque necesitaban también encontrarle la raíz humana. La raíz. Por eso, digamos, también en los primeros siglos el cristianismo recuerda la maternidad de María, porque necesitaban mostrar al mundo también que Jesucristo había sido hombre. Bueno, estamos desarrollando una interesante introducción acerca del tema de la Navidad, ya que es el tema de estas fechas, y el profesor Martín Eizikovich está con nosotros aquí en los estudios de la radio, está aquí en la cabina, en vivo y en directo, así que aprovecha a mandar tus preguntas y hacer tus comentarios. Creo que si hay que hablar del tema, si hay que comentar al respecto, hoy es el día y este es el preciso momento en el que puedes hacerlo. Martín Eizikovich con nosotros, continuamos, estábamos haciendo esta introducción tan interesante, profesor. Adelante. Bueno, para continuar un poquito también introduciendo el tema, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros leemos los evangelios, los relatos evangélicos no son históricos en el sentido de darnos específicamente tiempos, meses, días puntuales. Más que nada nos da atisbos, ¿no? Los evangelios no están escritos para ser libros de historia, sino justamente están escritos con un sentido que es el de presentar a Jesucristo al mundo, a través de su nacimiento, vida, pasión, muerte y resurrección. En ese sentido, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros leemos el relato de José y María, buscando un lugar para que María pueda dar a luz, tenemos que tener en cuenta también que ahí nos estamos moviendo históricamente en ascuas, porque no tenemos ni siquiera el lugar propio, más allá de que hable de Belén. No tenemos un lugar definido a donde ocurrió tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo es la lectura que hay que hacer de los evangelios en este sentido? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta el sentido literario. Cuando uno lee, por ejemplo, los libros de Salmos, Eclesiastés, Génesis, Números o los profetas, uno tiene que tener en cuenta el género literario. Si yo entiendo que el género literario que estoy leyendo tiene un sentido, entonces lo que voy a leer me va a dar definidamente esa realidad de lo que estoy leyendo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un libro profético, de un escrito profético, no puedo sacar una doctrina. ¿Se entiende? Si yo estoy leyendo el libro de Salmos o el libro de Proverbios, no puedo tomar de ahí para hacer una doctrina. Una doctrina lo voy a tomar, o voy a tomar en cuenta aspectos doctrinales de libros que lo sean, como por ejemplo el Levítico, ¿no? O palabras puntuales en las cuales Jesucristo o los apóstoles o quienes escribieron el Nuevo Testamento hayan dicho, bueno, tal cosa es necesaria de cumplir. Por ejemplo, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, que era algo común que los rabinos o los maestros de la ley en Israel dijeran, ustedes escucharon que se dijo, pero yo os digo. Esto no es algo relativamente nuevo para la historia. Jesucristo lo que está haciendo es justamente repetir aquello que se decía en el momento, ¿no? Está contextualizando su mensaje. ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente. La Navidad o la natividad, el nacimiento. Una estación 100% era necesario 100% con vos. Tenerlo en cuenta en el cristianismo. Por eso los primeros cristianos, como dije antes, recordaron esto, y la Iglesia, entonces, en los primeros siglos, consideró que había que buscar una fecha, ¿no? El tema de la fecha es medio complejo, porque en muchos círculos protestantes o evangélicos, más que nada en los círculos evangélicos, trae muchos problemas, porque la gente empieza a criticar, a cuestionar, a lanzar maldiciones sobre tal o cual grupo religioso que por ahí tal día celebra o tiene en cuenta la natividad.
Bien, una tarea que puede quedarles para que ustedes tengan en cuenta es la siguiente, ¿no? Leer el Evangelio de San Lucas y analizar ahí los principios teológicos que se van dando, el encuentro de Isabel con María, esta cosa de que eran primas, ¿no? Y los niños que están en el vientre de cada una, porque ahí también hubo un milagro, ¿sí? Hay que considerar que hay una cuestión milagrosa de una encarnación, y tener en cuenta también que el padre de Juan el Bautista, Zacarías, era sumo sacerdote y oficiaba, y lo voy a decir todo teniendo en cuenta nuestro propio calendario, digamos, actual. Como sumo sacerdote oficiaba, había 24 digamos, servicios sacerdotales durante el año, y él oficiaba lo que sería aproximadamente nuestro junio-julio. Resulta que Zacarías recibe el mensaje de parte del ángel, según la escritura, de que tendría un hijo, de que su esposa concebiría un hijo. Bien, si contamos junio-julio, 9 meses, estamos llegando a marzo del siguiente año. Luego la escritura nos va a decir entonces que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, con lo cual entonces, si yo tengo en marzo, y cuento 6 meses, tengo marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Por lo cual, la fecha aproximada del nacimiento de Jesús sería septiembre-octubre, que no es descabellado, dado que en esa época el frío no es extremo, todavía estamos en un clima muy agradable, digamos, en la zona de Israel, mismo en la Israel actual. Si nosotros pensamos que el nacimiento se produce en diciembre, en esa época en Israel, y lo digo por experiencia, la temperatura es de 0 grados, 5 grados bajo cero, 10 grados bajo cero, con nieve de 1 o 2 metros ya sobre la calle. Con lo cual, nadie nunca pensó realmente que era posible que un 25 de diciembre, pleno invierno ya, frío, imagínense 2000 años atrás, lo que sería todavía, ahora que tenemos el calentamiento global, en Israel pueden llegar a 10 grados bajo cero, pero en esa época, hace 2000 años, tranquilamente podía haber 15, 20 grados bajo cero, con lo cual era imposible que una persona estuviera caminando por la calle. Tenemos sí la realidad del empadronamiento de los judíos, y entonces, bueno, los padres de Jesús tuvieron que subir a la zona de Jerusalén. A Jerusalén se sube, está aproximadamente entre 800 y 1000 metros sobre el nivel del mar, y de ahí entonces pasar a Belén de Judea. El nacimiento se produce aproximadamente, y no está descalibrado pensar en el mes de septiembre-octubre, que coincide justamente con el inicio del año, en el mes de Tishrei, que coincide con Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Luego 10 días posteriores, Yom Kippur, el día del perdón. 5 días después se inicia la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Todas, vieron que estoy nombrando todas celebraciones propias del pueblo judío. Entonces, los primeros cristianos, que en su mayoría luego del siglo I hacia el siglo II ya no estaban compuestos en su mayoría por cristianos de origen judío, sino más bien de origen, como se le decía, gentil o pagano. Son términos muy despectivos también para la gente. Bueno, ellos consideraron una fecha que en realidad les era más conocida, que era la del 25 de diciembre, que tenía que ver justamente con una fecha que incorporaba al sol, con respecto al solsticio de invierno, e incorporaba al sol, digamos, a la cultura propia que ellos tenían. Se han echado muchas tintas, muchas cargas sobre el tema de que el 25 de diciembre, que si yo recuerdo el nacimiento de Jesús en esa fecha, entonces estoy, no sé, hasta venerando al diablo, ¿no? Con cuestiones, primero hay que pensar el concepto de diablo también, ¿no? Pero bueno, con cuestiones que le hacen dar o meten miedo a la gente o a los chicos mismos, ¿no? Cuando en realidad los primeros cristianos no lo hicieron con esa idea. Ustedes van a encontrar escritos o gente que habla que puede decir, no, sí, pero en realidad la iglesia cambió las cosas, lo hizo a propósito, por esto, aquello y lo otro. Pero también tienen que tener en cuenta, y en esto me baso yo, desde este punto de vista lo digo, que los primeros cristianos y los primeros escritores teológicos cristianos no tomaron en cuenta el 25 de diciembre como una forma de engaño,
sino que lo hicieron justamente a raíz de la necesidad, y que la gente lo pedía, de poder recordar y tener una fecha clave para hablar y tener en cuenta y celebrar el nacimiento de Jesús. Segundo punto, como la mayoría del pueblo cristiano ya no era judío, sobre todo después del año 70, cuando el templo de Jerusalén en Israel fue destruido y hubo una gran dispersión, una nueva dispersión de judíos, que muchos judíos mesiánicos o judíos que habían aceptado a Jesús también tuvieron que irse a la diáspora y también habían defendido el templo con sus vidas, peleando ahí contra los romanos. Bueno, si hubiera sido una mayoría judía la que hubiera compuesto la iglesia todavía en el siglo II y III, entonces era factible que hubiéramos considerado la fecha de septiembre, de octubre, algo de esas dos fechas para tener en cuenta el nacimiento de Jesús. Pero como la mayoría posterior fue gentil, o sea, no era judía, sino que era romana, griega, mesopotámica, africana, entonces, bueno, se consideró lo más cercano que ellos tenían para tener en cuenta esto. Bueno, cuando nosotros, o cuando los cristianos celebran o recuerdan la Pascua, que el Pascua es Pascua de Resurrección, también el cristianismo adaptó algo que el judaísmo no lo tenía igual. O sea, el judaísmo celebra la Pascua del término Pesaj, que quiere decir pasar por alto, y lo que pasó con el ángel de la muerte y todo eso. Y el cristianismo, ¿qué hizo? Lo reconvirtió aplicándoselo a Cristo. Y el apóstol que dice, Cristo nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado. Con lo cual, ¿se entiende el concepto? Hubo una relectura de lo que era la Pascua judía y se colocó sobre ello la Pascua cristiana. Bueno, la relectura que hicieron los primeros cristianos fue de lo que era una fecha del 25 de diciembre, se hizo una relectura a la luz de la cruz, a la luz del cristianismo, a la luz de Cristo, y se coloca entonces un recuerdo para por lo menos en algún momento del año, así como tengo en cuenta la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, también tengo en cuenta que nació, porque si no hubiera nacido, no podría haber muerto, ni resucitado. Bueno, entonces, respecto a esto, el tema básico para mí también es el ver qué es lo que yo recuerdo, qué es lo que celebro, qué es lo que estoy mirando ahí, porque si comenzamos a buscar cada día del año, un nacimiento, una muerte, una celebración, sea a un ídolo, sea a un santo, sea lo que sea, si buscamos en todo el mundo, en cualquier religión y en todas las religiones del mundo, seguro que todos los días va a haber una celebración o algún festejo o algo relacionado, sea algún denominado ídolo o sea alguna persona, y creo que el punto tampoco es ese, ¿no? No, más bien, porque si no en realidad, a ver, la gente que por ahí se pone muy ortodoxa, ¿no? En este sentido, no porque la palabra ortodoxa esté mal, sino que se pone ortodoxa en el sentido de decir, bueno, esto no está bien, esto no está bien, esto fue impuesto, bla, bla, bla. Vamos entonces a lo que es original. Y ya fuimos. Claro. Si hubiéramos ido, si tenemos que ir a lo que es original, bueno, hay que vivir en aldeas, hay que vivir en grupos sociales muy reducidos, hay que abandonar un montón de cosas que tengo en mi vida o que hago en mi vida. O sea, no puedo hacer esa lectura literalista. Y no podríamos hablar a través de estos micrófonos. Tampoco, claro, no. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con el fanatismo y con algo que lamentablemente, desde hace ya unos 40, 50 años viene dándose en el mundo cristiano, que es el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo es algo de lo cual hay que escapar. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el fundamentalismo implica desconocimiento, ignorancia, falta de estudio, no querer estudiar, no querer prepararse y desconocer un montón de cosas que ya es imposible desconocer. O sea, yo no puedo aceptar cosas teológicas, ideas teológicas, escritos teológicos que hace 100 años se aceptaban. ¿Por qué no puedo hacerlo bien? Porque ha avanzado la ciencia teológica, por así decirlo. Es como decir un historiador. Nosotros los historiadores no podemos manejarnos más que para tenerlos como referencia, pero no podemos afirmar muchas cosas en historia que hace 100, 200 o 300 años se afirmaban. ¿Por qué? Bueno, porque ha avanzado el estudio.
Una persona que es fundamentalista no avanzó en el estudio, se quedó ahí. Entonces, desconoce muchísimas cosas que durante 2000 años se han estudiado. El sentido pleno de la Navidad está dado no en que si es o no el 25 de diciembre. Ningún teólogo, ningún estudiante de la Biblia, de la religión, ningún profesor de teología católico, protestante, ortodoxo, griego, ruso, va a decir que no, que sí es el 25 de diciembre. Ninguno. Ninguno. O sea, es algo sabido en realidad. Se sabe, o sea, no hay ningún descubrimiento en una persona que diga que no es. Están estas explicaciones que yo he dado el tiempo no he traído textos y demás para no confundir por ahí con cuestiones, pero en realidad hay mucho texto escrito. Ningún sacerdote católico, ningún pastor protestante tradicional, luterano, metodista, por ejemplo, bautista, va a decir, no, sí, el 25 de diciembre nació Jesús. No. Entonces uno dice, pero entonces es una mentira. No, porque hay una explicación. Pero hay que tomar una fecha, un día, para que toda la cristiandad esté unida con respecto a una idea. Que eso, si yo me retrotraigo 2000 años atrás, era muy importante. No había en ese momento tecnología, no había nada de lo que ahora automáticamente nos comunica en el mundo. Con lo cual, pensar que yo estaba en el norte de África, en el norte de Israel, estaba en Roma o estaba en la península ibérica, la actual España, y que en el mismo día, todos, sin conocernos y sin tener comunicación, podíamos recordar lo mismo, para ellos era muy importante, ¿no? Es como decir, si vos te vas de viaje y bueno, tu fecha de nacimiento, no sé, 1 de abril, buenísimo, bueno, vos estás en Japón, tu familia está en Estados Unidos, tus padres están en Argentina, y el 1 de abril todos están pensando en lo mismo, en vos, en tu cumpleaños del 1 de abril. Y aunque se caiga internet mundialmente, el 1 de abril estás en la mente de esas personas. Bueno, esto es lo mismo. Hace 2000 años, los cristianos no tenían comunicación como tenemos ahora, global, redes globales y demás. Entonces, un día al año, así como había un día al año para recordar la muerte y luego la resurrección, como antes el pueblo judío tenía 1, 2, 8 días al año, que duraban mucho las fiestas, ¿no?, para recordar ciertas cosas, y otros pueblos lo mismo, bueno, un día al año, la cristiandad recordaba el nacimiento de Jesucristo, justamente para sentirse unidos como cuerpo cristiano. Importante porque, bueno, hoy aparte que hoy avanzó mucho la tecnología, avanzó mucho el estudio teológico mismo, podemos ver el tema de las fechas quizá, como ahora un poquito estamos repasando, pero bueno, en todo esto lo que puedo decir es que yo insisto con ver el sentido, ¿no? El sentido por el cual se hace, por el cual se recuerda, el por cuál hay una fecha, ¿no? Y ya que estamos mencionando la fecha, no sé si usted sabe o por qué hay gente que afirma, por ejemplo, el tema del abril, ¿no? Habría que ver, porque dicen en abril, capaz lo quieren hacer coincidir con el tema de la Pascua, pero no, es así que no es un tiempo, no es una fecha que tenga asidero. Asidero sí tiene la fecha, digamos, de septiembre-octubre, por lo que he explicado, y diciembre tuvo asidero, también por lo que expliqué, que tenía que ver con esto de la unificación, en una idea y en un momento determinado de todos los cristianos, de poder recordar en un mismo día, todos a la vez, poniéndose de acuerdo, digamos, el nacimiento de Jesucristo. Después, dentro de la Navidad, bueno, esto es lo que vamos a continuar en el otro bloque, vamos a ver que van a surgir tradiciones contra las cuales también mucha gente está en contra, pero que en realidad también habría que sacarle su provecho, justamente para que, sobre todo cuando tenemos hijos, no criarlos como si no tocaran sus pies la tierra, en el sentido de creerse que están en otro mundo y todos los demás están perdidos, ¿no? Me parece que no pasa por ahí, así que hay que encontrarle también un sentido a eso. Perdón, ¿y el Año Nuevo judío cuándo es, perdón?
El Año Nuevo judío, que en realidad también es una construcción temporal que se hizo con esto, se toma en cuenta Yom Teruah, que es el día de las trompetas, porque en ese día, 10 días antes del Día del Perdón, se anunciaba el juicio, ¿no? Entonces después tenías Yom Teruah, que es el día de las trompetas, donde se usaban trompetas distintas. Las trompetas durante el año eran de plata, las trompetas de Yom Teruah, del día de las trompetas, eran de oro, aún la boquilla también era de oro para tocar las trompetas. Y luego venían los Aseret Yemei Teshuvah, que eran los 10 días, digamos, de arrepentimiento, para poner en orden las cosas con el hombre, para luego poder poner las cosas en orden con Dios. Luego venía el Yom Kippur, que era el día del perdón, de ayuno, donde el hombre buscaba entonces ser inscripto y sellado en el libro de la vida. Por eso el saludo es Hatimat Tová, o sea, que seas rubricado, que sea rubricado tu nombre en el libro de la vida. Y luego venía la fiesta de las cabañas, se terminaba el tiempo de lectura anual de la Torá y se reiniciaba todo el proceso anual litúrgico, ¿no? Pero bueno, ¿ves? Eso es una construcción que el pueblo judío lo fue dando a lo largo del tiempo. No hay, de alguna manera, si bien están las fiestas especificadas en el libro de Levítico, pero después tiene que haber todo un tratamiento teológico para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Y decir, bueno, tal día todo el pueblo judío de todo el año recordará esto y demás. Entonces, bueno, lo mismo el cristianismo con el tema de las festividades, ¿no? Para diferenciarse de la Pascua judía, el cristianismo también tomó después del carnaval el inicio de la denominada Cuaresma, y por eso la Pascua judía no siempre coincide con la Pascua cristiana. Entonces, a ver, hay cristianos que celebran la Pascua sin saber lo que yo estoy explicando, y aún evangélicos, o sea, que celebran la Pascua y no la cuestionan, pero sí cuestionan la Navidad. Pero recuerden que también los evangélicos, los católicos, celebran el mismo día la Pascua, o sea, el triduo pascual, viernes, sábado y domingo de resurrección, lo celebran igual por una convención de los primeros siglos, también de la Iglesia cristiana. La Iglesia ortodoxa rusa, griega, ucraniana, no, porque el calendario de ellos es distinto en las celebraciones. Pero en este sentido, protestantes y católicos van de la mano, porque es necesario para que el mundo cristiano, de alguna manera, ante los ojos de los que no son cristianos, deje de estar tan dividido. Cierto lo que usted dice, porque comenzamos a hacer una encuesta, y si hacemos esta encuesta, por ejemplo, y preguntamos a la gente, vamos a decir a los cristianos, ¿usted ayuna? Bueno, muchos van a decir sí, por ejemplo, ¿no? Y entre estos que ayunan le pregunto, ¿y por qué ayunas? ¿No? Y ahí comenzamos ya con un lío, porque muchos van a decir, y porque la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? La salida más rápida es esa. Claro. Pero a ver, cuéntame un poquito. Y bueno, yo te aseguro que, no sé, una gran mayoría... No, el 99%, el 99% no va a saber que en realidad el ayuno era para fechas o cuestiones determinadas, claro. Y están dadas en un contexto determinado que es del Antiguo Testamento. Claro. O sea, a ver, cuando David perdió a su hijo, ¿no? Que la Biblia da a entender que a raíz de su pecado y demás, eso pasó a la muerte de su hijo con Betsabé, que bueno, es una interpretación, pero bueno, pongamos, ¿qué hizo? Él hizo luto, se echó ceniza encima y ayunó. Cuando era el día del perdón, era día de ayuno. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿dónde dice? Bueno, Jesús dice, este género, por el tema de expulsar demonios, por ejemplo, ¿no? Que de eso hay que interpretarlo también, porque es una cuestión que no implica que hay que tener mucho cuidado con eso. Este género no sale sino con ayuno y oración, pero él no estipuló. Ahí no está diciendo... Es una ordenanza. Claro, pero no está diciendo cuándo, ni cómo, ni durante cuánto tiempo. ¿Quién lo dice eso? ¿Entendés? Es una construcción. Claro. Yo puedo asistir a una iglesia, digamos, donde digan, bueno, todos los días lunes ayunamos. Nadie se va a poner a preguntar, ¿y quién dijo eso? No, bueno, está bien, todos los días lunes. En la época de Jesús, los fariseos, que eran los más religiosos, y no por eso malos, sino que eran muy respetados por la sociedad, los perushim, como se le decía, los separados para el estudio de la ley. Bueno, Cristo mismo es considerado hoy por la teología
protestante también, ¿no? Como un fariseo de corte liberal. Jesús era un observante de la ley. Observaban 2 días a la semana el ayuno. ¿Por qué? Por tradición de ellos. Si uno va a religiones orientales, también se ayuna, y por tradición, digamos, por convención que se ha hecho ya tradicional. Y lo mismo las iglesias evangélicas. Vos vas a encontrar evangélicos que por ahí ayunan el martes, el jueves, el lunes, el domingo. ¿Y de dónde salió eso? La Biblia, si yo me pongo a cuestionar, digo, la Biblia no dice eso. No te ordena ayunar para empezar. Ahora, ¿es bueno el ayuno? Y es bueno, sí, bueno, te hace bien al cuerpo, hace bien a la mente. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahí está lo mismo, claro, ¿no? Claro. Por eso ponía el ejemplo justamente, para ver, ¿no? Está bien, porque si vamos a hilar fino, ninguna denominación religiosa puede volver a los orígenes, porque han pasado muchos siglos y las cosas se contextualizan. Una persona que no sale de la lectura de la Reina Valera 60 y que no estudia algo de teología, o que no recibe algo de teología en la iglesia donde va, y está a tientas, porque en realidad no está teniendo ningún tipo de avance en su conocimiento. Y si yo no conozco, no puedo entonces decir, esto me parece que está bien, esto me parece que está mal, esto es una práctica propia de un pueblo y esto no, ¿no? Va por ese lado, creo. Lo que pasa es que mucho se hace lo que hace el resto, ¿no? Como a veces solo comentar. Claro, el sí. Seguir nada más lo que el resto hace, y a veces nos preguntamos. Y a veces cuando se pregunta también, muchas veces la respuesta es, la Biblia dice, pero el tema es que no hay una explicación desde la Biblia, solo se dice, ¿no? Claro, pasa que si yo digo, la Biblia dice, tengo que ver en qué contexto lo dice, claro, bajo qué género literario lo dice, por qué está escrito eso, con qué sentido, para qué, quién lo escribió. Ojo, porque algo que muchos cristianos le va a costar siempre responder. Si 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, Dios es amor en esencia, y enseguida, ¿qué ocurre? Vamos al Antiguo Testamento y resulta que si Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel podía matar a los otros pueblos. Si Moisés bajaba los brazos, el otro pueblo vencía al pueblo de Israel. ¿Qué dice una persona a la cual no se le puede explicar? Porque la persona que está recibiendo la pregunta no sabe, dice, pero tu Dios es un Dios de amor, y sin embargo aparece el tema de la muerte. Y manda a desaparecer a todo el mundo de alrededor. Y vino el diluvio. Entonces hay un montón de cosas que, si yo no entiendo el género literario, el original en el cual fue escrito, el contexto y el por qué fue escrito, entonces después quedo trunco con respecto al conocimiento. Y ahí meto la pata, como se dice en criollo, porque quedo como un fanático o un fundamentalista. Hoy es 23 de diciembre y estamos ya prácticamente a un día de lo que se denomina la Nochebuena, y que ya viene la Navidad del Niño. Y estamos tratando de algún modo de reflexionar, poder escarbar un poquito en la historia, en el conocimiento que hay respecto a lo que es la Navidad, por qué se celebra la Navidad, por qué el 25 de diciembre. Bueno, estamos tratando de ver eso. A los amigos les recordemos que pueden comunicarse a través del número de WhatsApp o a través del Facebook. Gracias a los que ponen me gusta, gracias a los que nos están mirando a través del Facebook, a través de la página web. Y gracias a todos por estar prendido a nosotros. Profesor, ya hemos visto de forma introductoria un poco del tema de la fecha, un poquito estuvo usted mencionando. Está bien verlo, porque está bien conocer más siempre, y como suele decir, no podemos juzgar lo que no conocemos. Y si conocemos tampoco es para juzgarlo, sino para verlo y tratar de ver lo mejor que se puede sacar de ello, ¿no? ¿Qué podemos decir más al respecto? Bueno, en primer lugar, para retomar, hay que tener en cuenta entonces el tiempo en el cual va a surgir esta celebración. Si no tengo en cuenta eso, entonces pienso que la gente en ese momento, digamos hace 1900 años, casi 2000 años, pensaba igual que nosotros ahora, vivía igual que nosotros ahora, y por ende la religión o la denominación cristiana estaba organizada como ahora. Si ellos pudieran trasladarse en el tiempo y ver el cristianismo hoy, para ellos hoy el cristianismo estaría completamente desorganizado. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay concilios ecuménicos, o sea, no se reúnen todos los cristianos
en algún momento determinado, cada tantos años determinado, para poder evaluar cómo va desarrollándose la fe cristiana. Entonces dirían, acá no hay concilios. En segundo lugar, verían que hay cientos de denominaciones separadas unas de otras y que ni se hablan algunas con otras. Y en tercer lugar, verían que por el hecho de que hay tantas denominaciones, cada una celebra lo que quiere y cuando quiere, en algunos casos, ¿no? Entonces, cuesta creerlo, pero hace 2000 años, o 1900 años, digamos, para ser más exactos, el cristianismo estaba mucho más unido que ahora. Ojo, sin embargo, estaba en un proceso de construcción. ¿Vieron cuando uno ve las páginas en internet? Dice, ¿no? En proceso ya. En proceso, está en proceso. El cristianismo estuvo en proceso hasta el siglo IV, V. ¿Qué significa esto? Bueno, que había cristianos y no todos los cristianos pensaban lo mismo. Por ejemplo, había cristianos que creían que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue plenamente Dios y plenamente hombre, ¿no? Si uno le pregunta a cualquier cristiano, dice, no, sí, era Dios encarnado. Hoy decimos Dios, eso. claro. Bien. Sin embargo, había otros, monofisitas, que creían que Jesucristo tenía una sola naturaleza. Monofisitas, ¿no? Mono, o sea, y hoy día, quizás no lo saben, hay todavía miles de cristianos que creen en el monofisismo. Había cristianos que creían que Jesucristo había sido como un fantasma, digamos, en el sentido de que era un espíritu y parecía que el cuerpo era cuerpo, pero que en realidad no lo era. Bueno. Después había cristianos que creían que en realidad su cuerpo era 100% humano, pero a la vez era 100% divino, solo que, a diferencia de lo que uno cree, digamos, en el sentido de decir Dios encarnado, decía, bueno, cuando comía era hombre, cuando dormía era hombre, ahora cuando hubo un milagro, ahí actuaba solo como Dios. Y era una línea divisoria muy complicada. Esto es lo que se llamó después. Un poco voluble. Claro, es lo que se llamó después el nestorianismo, justamente a raíz de Nestorio, que era un obispo. O sea, los obispos, como Arrio, por ejemplo, del siglo II, que organizó, digamos, una teología por la cual determinó qué libros eran los que había que leer de la Biblia y qué libros que no. Y el tipo era un obispo. Celebraba la liturgia, la gente iba a escucharlo. ¿Cómo es que se toleraba entonces esto? Se toleró hasta cierto momento, cuando después en los concilios se generó el término anatema, o sea que estaba separado de la iglesia y de la gracia por creer en esas cosas, ¿no? Se anatemizaron, digamos, anatematizaron a estas personas. Bueno, hoy día, lamentablemente sí, hay iglesias que te borran del libro de la iglesia, que te excomulgan. Te sacan del libro de la vida también. Te sacan de pasos y del libro de la vida. Te meten al infierno, te sacan del cielo. Ocurrió siempre, como ven, ocurrió siempre. Ahora, la unidad de los cristianos era algo que se buscaba salvaguardar. Si ustedes le preguntan a un pastor metodista, un pastor bautista, tradicionales, ¿no? No digo, digamos, más sectarios, sino tradicionales, un pastor presbiteriano, un pastor luterano, acerca de la catolicidad del cristianismo, les van a decir, sí, el cristianismo es católico en el sentido de lo universal. No es una mala palabra. Universal, claro. Entonces, en ese momento, en los primeros 4 siglos, 5 podríamos decir, donde el cristianismo se está construyendo, hubo que determinar ciertas cosas. Porque no había un mensaje divino para cada cosa. Dios me dijo que tiene que ser esto y entonces lo hacen. No, hubo concilios, hubo reuniones, la gente discutía, eran seres humanos. Piensen si no, el primer concilio que se determina, que es el concilio de Jerusalén, donde Pedro y Pablo, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron amigablemente. No, discutieron. Hechos de los Apóstoles lo presenta de una manera, pero si ustedes van a leer Gálatas, van a ver que Pablo dice, le resistía a Pedro cara a cara. ¿Qué significa esto? ¿Que discutió? ¿Y dejaron de ser santos? No. ¿Las decisiones que se tomaron por eso fueron malas? No. Pero eran seres humanos decidiendo sobre una iglesia también humana, que era la iglesia cristiana.
En ese sentido es que entendemos como contexto la fecha de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, distintas fechas, como también la fiesta o la fecha de la Natividad. Después se generó la fiesta de presentación del niño Jesús en el templo, las celebraciones sobre María. Entonces, en ese momento es donde se van dando acuerdos ecuménicos. ¿Por qué digo ecuménicos y no digo interreligiosos? ¿Y por qué te hablo de ecumenismo dentro del cristianismo? Bueno, porque había que tener en claro las cosas. Había cristianos en el norte de África, cristianos en Europa, cristianos en Oriente, cristianos en el extremo Oriente. Bueno, de alguna manera tenemos que coincidir, porque si no se genera una atomización. Cada uno va a pensar y decir lo que quiere. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, el cristianismo necesitaba la unidad. ¿Por qué? Porque si no se perdía. Al no haber, como hoy piensen, medios de comunicación donde de alguna manera podemos estar interconectados a través de la aldea global mundialmente, en ese momento el cristianismo estaba naciendo y los romanos lo miraban con recelo, los griegos lo miraban con recelo. En cualquier parte del mundo conocido en ese momento no se lo aceptaba plenamente. Primero porque, por ejemplo, se hablaba de la Eucaristía, ¿no? La acción de gracias, donde se consideraba comer mi cuerpo y beber mi sangre. Los cristianos fueron acusados de comerse a su Dios. Y las cosas eran tan literales en esa época que no era fácil ser cristiano, y entonces podía desaparecer el cristianismo si no había unidad. Y bueno, el 25 de diciembre, considerando la cuestión que después en el próximo bloque vamos a hablar, la cuestión del sol, la cuestión de la vida particular propia de los pueblos originarios de África y del Asia y de Europa, es donde se toma en cuenta esta fecha como una forma de reunión ecuménica para que todos pudieran en un mismo día pensar que todos en todo el mundo conocido estaban celebrando el nacimiento de Jesús. Profesor, nosotros continuamos y vamos a seguir con el tema, vamos a seguir hablando, y qué importante es profundizar en la historia. Quizá no vamos a profundizar como en un seminario, bueno, lo suelo decir, pero bueno, entender un poquito más y conocer un poquito más siempre nos va a ayudar. Sí, seguro. Mira, hay una página que el que quiera después, la que quiera puede consultar, que es portalcarmelitano.org, liturgia, donde justamente se trabaja el concepto de historia y teología de la Navidad. Portalcarmelitano.org. Voy a leer textual, ya que lo cité, lo puedo leer textual, para que de alguna manera tengamos en cuenta todo lo que fue dándose para poder generar una fecha recordatoria de esta época, ¿no? Dice, los primeros cristianos anunciaban que Jesucristo murió, resucitó y ha sido constituido Salvador de los hombres. Por eso lo clamaban como Kyrios, el Señor, lo que en hebreo es Adonai. No ignoraban su pasado histórico, pero ponían el acento en el poder salvador de Cristo resucitado, único camino para llegar al Padre y fuente del Espíritu Santo. Con el pasar del tiempo, algunas personas quisieron adaptar el cristianismo a sus ideas filosóficas, surgiendo entonces diversas herejías cristológicas a las que respondieron los autores ortodoxos profundizando en la verdad revelada. O sea, ¿qué nos dice este párrafo? Que de alguna manera, dentro de lo que era el anuncio del evangelio de ese momento, había que ir generando, realidades bien marcadas a nivel teológico para poder contrarrestar las herejías. La palabra herejía quiere decir un camino, un pensamiento distinto. De alguna manera, todo lo que se propone en el cristianismo en los primeros 3-4 siglos tiene que ver con una respuesta teológica a los ataques que sufría el cristianismo. Ya en el siglo I, primero, algunos gnósticos que pensaban que Dios y la materia son incompatibles, o sea, si Dios era un ser espiritual, no podía ser manifestado en el cuerpo, rechazaron tanto la posibilidad de la encarnación del Señor como la de su pasión. O sea, es lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? Jesús era un espíritu, no podía ser carne, por ende no podía morir. Bien. Afirmaban que el Hijo de Dios no fue verdaderamente hombre, ya que no tuvo una carne real, sino solo en apariencia. Por eso fueron llamados
docetas. Esto viene, lo explico yo, de la palabra griega. Te hace diferente. ¿Sí? 100.9. 100.9. Doqueo. Docetas viene de la palabra Griega doqueo, justamente, que quiere decir espíritu, ¿no? O digamos algo que tiene que ver que es inmaterial, o una especie de fantasma. Los apóstoles reaccionaron con energía contra estas fantasías, ¿no? De ahí, segunda de Juan, digamos el versículo 7, la carta segunda de Juan, donde dice: han interrumpido o han irrumpido en el mundo algunos seductores que no reconocen que Jesucristo es verdaderamente hombre. ¿Ven por qué está escrito eso? Porque ya había en la iglesia gente que no creía. Esta doctrina fue considerada falsa y sus propagadores fueron identificados con el anticristo. Ojo, ¿ves? Primera de Juan 2:22. ¿Quién era el anticristo para los primeros cristianos? Los que negaban la encarnación de Cristo. Fuerte, ¿no? el anticristo. El anticristo es el que negaba que Cristo se hizo hombre. Hasta el punto de que la confesión de la humanidad del Señor se convirtió en clave para distinguir a los verdaderos cristianos. Si reconocen que Jesucristo es verdadero hombre, son de Dios. Pero si no lo reconocen, no son de Dios. Primera de Juan 4, 2 y 3. O sea, hoy día este es otro tema, ¿no? Que alguna vez creo que hablamos, pero cuando retomemos Apocalipsis se volverá a ver. Cuando se habla del anticristo y se mete ficha a un montón de cosas que en realidad originariamente no eran. La primera generación cristiana profundizó entonces en el misterio de Cristo. Misterio no como algo tenebroso, sino como bastante inaccesible al hombre, pero que hay que estudiarlo, ¿no? Y comprendió que Jesús no comenzó a ser el Hijo de Dios después de su resurrección, lo era desde siempre. Y no por adopción, sino por naturaleza. Esto lo cito, aunque no aparece acá, la palabra homousios, ¿no? Que quiere decir de la misma sustancia. De hecho, es el mediador de la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Si no se dieron cuenta durante su vida mortal, es porque Él mismo escondió esa condición divina. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, acá es lo que cité al principio, hace más de una hora, Filipenses 2:6, se despojó de su rango. Acá aparece la palabra griega, la cito yo, no aparece acá, pero la cito yo, que es la kenosis, ¿no? El vaciamiento, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, como cualquiera de nosotros. Esto es muy interesante porque se relaciona básicamente con el concepto de la Navidad, ¿no? Esto de que se despojó, la kenosis se vació de divinidad para llenarse de humanidad. Por lo tanto, nace como un niño, pongámosle. También se creció en la comprensión de las consecuencias salvíficas de la encarnación como inicio y posibilidad de la redención, que se llevará a cabo en el cumplimiento del misterio pascual, o sea, la pasión, la muerte y la resurrección. Al principio, los cristianos solo se interesaban por los acontecimientos de la vida pública de Jesús, a partir del bautismo en el Jordán, como lo muestra el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, que es el más antiguo. Pero a partir de las polémicas con los docetas, surgió el deseo de saber acerca de la infancia de Jesús, aquello que María, dice, conservaba en su corazón. Cito Lucas 1:29 y capítulo 2, versículos 19 y 51. Entonces, acá hay algo muy interesante. Tener en cuenta que a raíz de la extensión del cristianismo, de la necesidad de plantear o manifestar o extender, de predicar una sana doctrina, hubo que retomar algo que no se tenía en cuenta, que era justamente de dónde había venido Jesús. Bien, bueno, la encarnación entonces no debe ser dejada de lado, porque es el fundamento de la redención. Si yo voy a hablar de la muerte y resurrección, tengo que hablar primero de la encarnación. Y en esto los padres de la iglesia, como se los llama entre el siglo II hasta el IV, constantemente hablaron de que Cristo asumió la naturaleza humana. Por eso confiesan unánimes que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios, nacido de María. Él asumió la condición, vivió una vida como hombre. Esto, por ejemplo, cita acá el texto a Melitón de Sardes, hacia el año 180, fallecido, que en una homilía, en un sermón, habla justamente y dice lo siguiente: el Señor, siendo Dios,
se revistió de la naturaleza de hombre, sufrió por el que sufría, fue encarcelado en bien del que estaba cautivo, juzgado en lugar del culpable, sepultado por el que yacía en el sepulcro. Hipólito, muerto en el 235, dice: sabemos que se hizo hombre de nuestra misma condición. Para que nadie pensara que era distinto de nosotros, se sometió a la fatiga, quiso tener hambre y no se negó a pasar sed, tuvo necesidad de descanso y no rechazó el sufrimiento. Atanasio, del siglo IV, insiste en esto y dice: tenía que parecerse en todo a sus hermanos y asumir un cuerpo semejante al nuestro. Cuando digo asumir un cuerpo, estoy hablando de que se encarnó y que nació como un bebé. Luego Gregorio Naciancieno, también a finales del siglo IV, dice: él asume mi carne para dar la salvación al alma creada a su imagen y para dar la inmortalidad a la carne. San Agustín, exponente básico de la fe cristiana, tanto para católicos como para protestantes, dice: estarías muerto para siempre si él no hubiera nacido en el tiempo. En el tiempo, o sea, haberse insertado en la historia humana. Nunca habría sido librado de la carne del pecado si él no hubiera asumido una carne semejante a la del pecado. Nunca habrías vuelto a la vida si él no se hubiera sometido voluntariamente a tu muerte. O sea, esto, ¿por qué lo traigo a consideración? Porque si yo desconozco estas cosas, entonces, claro, para mí el 25 de diciembre, como una fecha ecuménica, no va a tener sentido. Esta gente pensó en poner justamente o en respetar lo que la gente consideraba como una fecha ecuménica a raíz de la necesidad de expandir el evangelio y de que no muriera este sentido básico de que Jesucristo tenía que ser hombre. Por eso acá se citan los primeros concilios de la Iglesia: Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, entre el siglo IV y V, donde para poder llegar a la idea del nacimiento, tengo que hablar entonces de la necesidad de que Cristo sea hombre. Algo que hoy día a cualquier cristiano le puede parecer muy sencillo, pero que en ese momento decidía la vida o la muerte de la Iglesia. Cito acá, por ejemplo, Primera de Juan 4:2. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Primera de Timoteo 3:16, Él ha sido manifestado en la carne. Y entonces acá leemos el prefacio de Navidad, ¿no? En los primeros, digamos, escritos litúrgicos de la Iglesia. Cristo, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros. Cristo, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza, pensamos el Antiguo Testamento quizás, ¿no?, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, vieron que dice el apóstol, engendrado no creado, ¿no? Comparte, porque bueno, hay algunos grupos religiosos que creen que Cristo fue creado en la eternidad, ¿no?, y llegó a ser Dios. No, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre sumergido en el pecado. Acá está el sentido de la natividad. No es solo reunirme y estar en familia, que está bien. No es solo intercambiar regalos, que, bueno, uno puede decir en una práctica de los pueblos antiguos, porque esos regalos simbolizaban lo material, la mejora material y todo. Está bien, bueno, podremos no hacer esos regalos suntuosos, no hay necesidad de hacerlo, pero tengo que recordar en algún momento, justamente, y esto fue por convención, que ese Dios al cual yo de alguna manera venero y adoro, se encarnó. O sea, acá está en juego creer o no en la encarnación. No está en juego si la fecha está bien o mal. Claro. Está en juego la encarnación. Si una persona dice, no importa, importa la muerte y la resurrección. No, pará. Porque si vos negás que vino en carne
y no le prestás atención a eso, que un Dios espiritual, eterno, se encarnó y nació de una mujer, si vos negás eso, entonces te falta una pata muy importante de la mesa y no podés cerrar el círculo, digamos, del pensamiento cristiano. Aparte, también tengan en cuenta esto, el 25 de diciembre de alguna manera se impuso justamente para generar una realidad ecuménica entre todos los que ya conocían la fiesta del Sol Invicto, y esto no era algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta fiesta, como bien acá podemos leer en el texto, ¿qué hacía la gente? Regalaban cosas, comían a más no poder y se emborrachaban a más no poder. Ahora, qué interesante, porque de esto no se habla, los cristianos no hicieron lo mismo. Los cristianos recordaban el nacimiento de su Dios y no se emborrachaban, no compraban regalos suntuosos y no comían hasta casi morir. Eran humildes y practicaban la humildad. Otra cosa que es muy interesante, y ténganlo en cuenta y piénsenlo, los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos. Si los cristianos celebraban fiestas por fuera de cuando lo hacían los romanos con sus propias fiestas, podían ser perseguidos y muertos. Bastante eran perseguidos por la Eucaristía, porque la Cena del Señor la celebraban semanalmente, y los romanos no les gustaba, porque decían, semanalmente comen a su Dios. ¿Se entiende? Claro. Entonces, la Navidad, o el recordar, digamos, la natividad de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, no podía ser en un momento en el cual los romanos sospecharan de algo en contra del imperio. Entonces se adecuaron a la fiesta consagrada al Día del Sol, ¿sí? El Dies Solis, bien, como también fue el domingo. Ese es otro tema. Ojo, porque está que critica el 25 de diciembre porque, no, era el Día del Sol. Bueno, pero no les quedaba otra para pasar desapercibidos, y ellos no se emborrachaban ni se tomaban hasta el agua del florero. No pecaban. No, era un día de recogimiento espiritual, de celebración, bien religioso. Ahora, ojo, porque el mundo cristiano, en un 99%, ¿qué día toma de reposo? El domingo, porque es el día del Señor. Claro, pero antiguamente era el Día del Sol. O sea que un evangélico que va a la iglesia en domingo y me dice que la Navidad no, y yo le digo, ¿y por qué el domingo sí? Entonces sacan ese versículo donde dice, el primer día de la semana se reunían a partir el pan. Perfecto, el primer día de la semana. ¿Y sabes por qué? Porque como en ese día los romanos también celebraban, para que no quede ni judío por el hecho de que, por el tema del sábado, ni que fuera otro día, se hacía el domingo para no ser perseguidos. Porque también dejaron de reunirse al haber cada vez menos, participantes judíos del cristianismo, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén, del templo del año 70, allá en el siglo II, al haber un 90-95% de afluencia de cristianos de origen gentil y cada vez menos cristianos judíos por persecuciones o por la cantidad de muertos que hubo cuando lucharon contra los romanos en el 70, entonces del sábado se pasó al domingo. Claro, hay muchas cosas que se adoptaron a través de la historia. En realidad, si nosotros comenzamos a ver qué cosas se adoptaron, se adoptó casi todo. A ver, ¿yo voy a condenar a un protestante que vaya el domingo a la iglesia? Digo, no. Porque en su origen los cristianos el domingo no tomaban, no hacían comilonas, no hacían un montón de cosas que los romanos, pongámosle, u otros pueblos sí hacían. Ellos eran distintos, aunque el mismo día celebraban a su Dios. Bueno, en la Navidad celebraban a su Dios, pero de manera muy distinta a como lo hacían los gentiles con sus dioses. Sigue un poquito esto para que tengamos en cuenta el sentido de las cosas y que no tenemos que de alguna manera condenar, claro, sino que hay que entender el contexto. Si yo no entiendo el contexto de cuando se realizaron las cosas, hoy día, 20 siglos después, sí, pienso tal o cual cosa, pero si yo voy a entender
la historia y el sentido de la historia en su momento, me voy a dar cuenta que, en primer lugar, se buscaba un día para que todos los cristianos del mundo conocido pensaran en lo mismo. 2, para que no sean perseguidos por los romanos, porque estaban al límite, y si encima proclamaban a otro Dios fuera del que los romanos tenían, iban a ser perseguidos. Entonces nos adecuamos, pero lo celebramos de otra manera. Y 3, porque es necesario recordar el nacimiento de Jesucristo para poder entender su muerte y resurrección. Tengan en cuenta, con esto cierro, que tanto la Pascua como la celebración del nacimiento son las 2 fiestas más antiguas recordadas por los cristianos en el siglo I, II y III. Y quizá muchos estarán diciendo en sus mentes, o comentando quizás, pero el verdadero cristiano entregaría su vida, el verdadero cristiano moriría por su causa. ¿Por qué tuvieron que camuflarse o esconderse tras esa fecha y portarse como los paganos? Estarían pecando, quizás dirían algunos. No, pero entonces, claro, con ese pensamiento le diría, y muchos desde los púlpitos se predica, ¿no?, que el cristiano tendría que dar su vida, y se compara a los primeros cristianos que murieron, pero en la práctica, a ver cuántos están dispuestos ahorita a morir. Se está reviendo mucho en la historia también el tema de los mártires, la persecución, ¿no? Sí, todo eso. Pero hay una cosa, David, no hace falta morir que te maten para dar testimonio. Porque si no seríamos como muchos fundamentalistas islámicos, ¿no? El tema es por qué morimos. Que se inmolan. Claro. ¿Y para qué? En ese momento el contexto y lo que daba el mundo era o la vida o la muerte. Y no todos los cristianos morían, y no por no morir entonces iban en contra de su fe. No. Piensen ustedes que si todos hubieran muerto, el mundo no hubiera sido como fue. Porque en realidad el cristianismo se hubiese extendido, claro. No había necesidad de morir para ser cristiano. Si la muerte venía, pero no era condición sine qua non para poder ser finalmente cristiano y obtener lo que ellos buscaban, ¿no? Que era el otro mundo, el mundo nuevo, el reino de los cielos, en la eternidad. Bueno, profesor, vamos a dar, estamos en los últimos minutos, le voy a pedir una reflexión final para ya pasar a despedirnos. Nos queda 8 minutos. Bueno, básicamente esto que veníamos conversando, ¿no?, en estas 2 horas. En primer lugar, tener en cuenta que la Navidad une el cristianismo. En segundo lugar, tener en cuenta que los cristianos que no busquen la unidad, por lo menos de pensamiento, patean en contra, por así decirlo, de lo que es el sentido evangélico del Nuevo Testamento, donde se habla de que hay que respetar al otro como un ser humano, y que ninguno es igual a, digamos, que todos somos iguales y que ninguno es distinto. Esto lo enseñó Jesús a partir de lo que refiere el apóstol Pablo, donde dice que no tomó en cuenta ser igual a Dios, sino que se rebajó, se vació de gloria para ser similar a los seres humanos. En tercer lugar, la Navidad es importante porque nos acerca al misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Y esto es importante para los que son cristianos porque le da sentido a su fe. Si Cristo no moría siendo Dios y hombre, entonces no podía redimir al mundo, según el concepto cristiano. Bueno, Dios tuvo que nacer siendo Dios y hombre, y hay que entender que para los primeros cristianos era muy importante que eso quede claro, primero para poder predicarlo, ¿no? Pero también, y acompañando esto primero, para ellos saber en qué creían, ¿no? Si ellos no creían o no estaban seguros de lo que estaban predicando, ¿cómo iban a evangelizar? ¿Cómo iban a llevar el mensaje a extender el evangelio, ¿no? Entonces, en ese momento era muy importante definir que Dios era carne y continuaba siendo Dios. En cuarto lugar, creo que la enseñanza de los cristianos del primer siglo, del segundo siglo, es: el mundo va por un lado, los cristianos van por el otro. No porque sean ángeles o extraterrestres, con los pies bien en la tierra, pero no practicando lo que ellos hacían, ¿no? El otro se emborracha, yo no lo hago. El otro come hasta no dar más, yo no lo hago. El otro gasta todo su sueldo en un regalo, yo no lo hago. O sea, puedo hacer un montón de cosas positivas sin tener que caer en excesos, ¿no? Creo que es un mensaje de la Navidad, pero no por eso condenar al otro. Creo que es el quinto mensaje. Jesús vino y con su muerte en la cruz, con los brazos extendidos, abrazó a todos los hombres y mujeres,
pero sin condenar. Luego vendrá el momento en el cual, aparentemente, según, y también hay que ver cómo uno analiza, ¿no? Mateo 25, irán unos a la derecha y otros a la izquierda. Eso es otro tema teológico. Pero Jesús no discriminó. No porque yo sea de una manera, discrimino al otro porque no lo sea, o porque crea o vaya a tal o cual iglesia. Nada que ver. Y en sexto y último lugar, creo que el mensaje de la Navidad tiene que ver con esto de dar un lugar a ese Dios que se hace carne. Así como el relato marca muy bien, ¿no? Que no había lugar físico para... Bueno, hoy, después de 2000 años, sigue marcándose esto. ¿Dónde está el lugar para el nacimiento, ¿no? Así como escuchábamos antes al grupo Rescate, en mi corazón pesebre, ¿no? Creo que ahí es el lugar, entre comillas, el espacio, la vida misma, donde este mensaje navideño de renovación, de regeneración, pueden darnos un renacimiento en nuestra vida, ¿no? Creo que ese sería el mensaje positivo. Ver estos tiempos no para juzgar y condenar y delimitar mi quintita y mi cristianismo y dejar afuera a todo el mundo, sino al contrario, para poder abrazar a todos los que forman parte del género humano. Había un gran reformador protestante, John Wesley, que dijo en el siglo XVIII, el mundo entero es mi parroquia, es mi capilla, es mi iglesia. O sea, si un cristiano reniega de su condición de cristiano, lo digo por el hecho de discriminar, entonces está destruyendo su fe. La Navidad es un tiempo que no siempre es de paz, porque en el mundo no existe plenamente la paz, pero sí es un tiempo en el cual en mi mente tengo que recrear o regenerar esa paz que en los primeros tiempos de la historia del hombre se gestó ahí en lo que uno considera el Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva fueron creados. Profesor, una pregunta chiquita, rapidito, algo que me estaba hace rato y me olvidé. Bueno, usted que vivió en Israel, el cristianismo, ¿cómo está allá? ¿Hay poco, hay mucho? Casi no se nota. Y lo que quería preguntarles puntualmente, ¿qué se ve en la celebración navideña justamente? Bien, bueno, Israel es un estado, es el único estado democrático de Medio Oriente. O sea, ahí los cristianos tienen plena facultad de trabajo, de vida, de celebración. En su mayoría, los cristianos presentes dentro de lo que es el Estado de Israel, no hablo de la autonomía palestina, sino dentro del Estado de Israel, en su mayoría son árabes, son palestinos que viven y que tienen ciudadanía israelí, porque no todos los palestinos están en contra de Israel. Hay 3 millones de palestinos que son israelíes, que tienen derechos en Israel como yo los tengo también, y después hay unos cuantos miles que son, por ejemplo, cristianos europeos, agregados de embajadas, chicas que vienen a estudiar a Israel en las universidades, y la celebración se da, hay adornos. Piensen que en la ciudad de Jerusalén vieja, porque está la nueva que es hipermoderna, pero en la ciudad vieja de Jerusalén hay 4 barrios, y hay un barrio que es judío, un barrio que es árabe, y un barrio que es ortodoxo, y otro que es armenio, ¿no? Y esos barrios, los que son cristianos, se adornan tranquilamente. Todo normal. Sí. Y después, fuera del Estado de Israel, en la autonomía palestina, también se adornan las calles. Muchos palestinos son cristianos. Hay protestantismo, y hay catolicismo, y hay ortodoxia dentro de lo que es el Estado de Israel. Y cada uno, piensen que hay muchísima inmigración de la ex Unión Soviética, rusos, ucranianos, uzbecos, kazajos, que también tienen sus celebraciones navideñas en el tiempo litúrgico que les toca. En Israel hay una población de algo más de 8 millones de personas. Bueno, algo más de 300.000, casi 400.000 personas serán cristianas, católicas, protestantes, ortodoxas, pero se respetan todos los cultos sin ningún tipo de problemas. Es un estado democrático y todo el mundo puede votar, todo el mundo puede vivir de su trabajo como en cualquier país libre. Interesante. Muchas gracias, profesor. Nos estamos despidiendo entonces en esta mañana. Bueno. A toda la gente les deseo una feliz Navidad, que todo lo recordemos de corazón. Recordemos que un niño nació, el mismo que murió y resucitó
pero que nació primero. Y el mensaje y la enseñanza que debemos llevar a nuestras familias de unión, de paz, de amor, de búsqueda, de meditación y de justamente pensar en aquel Señor que vino para darnos una vida diferente, y no solamente de manera personal, sino que aquello también se refleje de manera colectiva. Con todo ser humano, con toda persona, todos somos iguales, no lo olvidemos. Feliz Navidad, Dios les bendiga a todos. Profesor, nos despedimos. Bueno, feliz Navidad, entonces, celebraciones, sobre todo en familia, y bueno, recordando lo más importante, que es justamente el sentido de todo lo que en estas 2 horas estuvimos tratando de trabajar y de hacer recordar. Un abrazo y nos estamos viendo. Noche de amor.